Gracias Dios porque siempre nos da la oportunidad de pensar, de reflexionar en tu palabra, de poder saber si estamos siendo lo que tú quieres que seamos. Ayúdanos, Señor, con tu Espíritu Santo. Concédenos ese espíritu de revelación y de sabiduría que necesitamos en el conocimiento de tu palabra. Que no permitamos que el enemigo venga y nos robe lo que tú siembras en nuestro corazón. Padre, que cuando nosotros decimos que tú eres nuestro amparo y nuestra fortaleza, sea una realidad en nuestras vidas, porque así eres tú, nuestro amparo y nuestra fortaleza. Porque tú eres nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Y no estás diciendo que no vamos a tener tribulaciones, estás diciendo que tú eres nuestro pronto auxilio en la tribulación. Y que nunca nadie, jamás, llevará más de lo que podamos soportar. Gracias, Padre, porque eres bueno, bondadoso, misericordioso. Gracias por habernos dado la oportunidad de ser llamados hijos de ti. Bendito y alabado sea tu nombre. Permítanos en esta mañana abrir nuestros oídos espirituales, nuestros ojos espirituales, para que oyendo oigamos y viendo veamos la grandeza de tu nombre, las maravillas de tu ley, el camino tan excelente que has trazado para que sigamos tus pisadas y seamos más que vencedores en todo momento y a cada instante, a pesar de las circunstancias, en la abundancia y en la necesidad, en la salud y en la enfermedad, somos más que vencedores, porque todo lo podemos en ti que nos fortaleces. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios es bueno, ¿verdad? Y digno de suprema alabanza. Hoy, mañana y siempre. Alabado sea el Señor. Bien, yo sé que es por obviedad que todos y cada uno de nosotros nos hemos trazado metas secularmente en la vida. Hemos buscado la forma de llegar a ser, no alguien porque ya somos alguien, sino lograr hacer algo en la vida según los planes y las capacidades que tenemos y las oportunidades que se nos presentan. Siempre uno razona a dónde quiero llegar y uno debe de considerar a dónde queremos llegar secularmente. Y también, ¿qué es lo que debemos evitar si queremos lograrlo? ¿O qué debemos añadir a nuestra vida si queremos lograrlo? ¿Qué tenemos que sacrificar de nuestra comodidad, humanamente hablando, para lograr aquello que nosotros queremos? Quiero trasladar eso a lo espiritual. Como cristianos, ¿a dónde quieres llegar? ¿Cuál es tu meta? ¿O cuál es la meta que Dios te ha trazado? ¿Y qué estás dispuesto a evitar hacer para lograrlo? O hacer, aunque no te guste, lo que tienes que hacer para llegar a ser lo que Dios quiere que seas. Yo quiero decirte que Dios no nos llamó a ser derrotados, sino a ser más que vencedores, por medio de Jesucristo que nos amó y nos salvó. Dios no nos llamó a ser gente mediocre, espiritualmente hablando, sino gente con poder. Gente que sabe lo que quiere, por qué lo quiere, a dónde va, qué está dispuesto a dejar y qué está dispuesto a hacer por llegar a ser lo que Dios quiere que seamos. Si lo que Dios quiere que seamos es más excelente que lo que el mundo puede ofrecerte, es más excelente porque lo que Dios te pide tiene que ver con esta vida y con la venidera. Y lo que el mundo te ofrece es pasajero, solamente por un tiempo. Por eso, en esta hora, quiero hablar y meditar en tres cosas que a veces invaden la mente, el corazón o las emociones de los hombres. Se llama duda, se llama incredulidad y esto nos lleva a la incertidumbre espiritualmente hablando. Duda. ¿Quién no ha tenido dudas en la vida? Todos hemos tenido alguna vez dudas, pero nunca
Los que somos cristianos genuinos nunca hemos dudado de Dios. Tenemos dudas de otra índole, menos de Dios. El hombre que tiene dudas, que surgen de la existencia, del poder, de la gracia, de la misericordia y de todo lo que Cristo es, está en una cuerda floja. Porque su duda lo lleva a la incredulidad. La incredulidad te hace ver cosas que Dios no quiere que veas, como el diablo le hizo ver. El diablo llevó de tal manera a generar una duda en Eva, incredulidad, que cayó en la incertidumbre y acabó siendo derrotada. Si bien no murió físicamente, bien que espiritualmente se vio afectada su vida. Y así en nosotros. Cuando nosotros tenemos dudas, yo digo, como cristianos, no debe haber ninguna duda. Y si alguno tiene falta de sabiduría en un momento determinado, dice Dios que la demandes de Él. Y Él te dará la respuesta. Yo he tenido dudas, pero no de Dios. De estos 50 años que tengo como creyente y peleando día con día, pero dentro de estos 50 años he tenido dudas, pero no de Dios. He tenido duda de mí mismo. De que si estoy haciendo lo correcto, lo que se debe. Nunca me cuestiono del porqué de la vida, porque conozco al Dios de las Escrituras. Vivimos la vida como Cristo dice que la vivamos, entonces le aseguro que no van a surgir dudas en nuestras vidas. Mucho menos la incertidumbre. No nos va a acarrear la incredulidad. No nos va a abrazar la incredulidad. Pero desgraciadamente me he topado en estos 50 años que surge mucha duda entre los creyentes. ¿Cuándo? Cuando están en la tribulación, en la necesidad económica, social, familiar, laboral, física, tienen dudas de si Dios que les va a sacar sí o no adelante. Primero, quiero que sepas, honestamente quiero que sepas, que en cada situación, en cada momento, en cada circunstancia por la que estés pasando, sea que estés hasta arribota o hasta abajo, lo menos que tiene un cristiano es duda, ni incredulidad, ni inseguridad. No la tiene. ¿De dónde sacas eso, pastor? Te voy a enseñar lo que dice la Biblia. Porque en cristiano no debe caber de ninguna manera la duda, la cual te va a arrastrar a la incredulidad y entonces a la incertidumbre. Te va a hacer dudar de lo que tú dices que es Dios. Te va a llevar a eso. Me he topado cómo la gente deja el cristianismo porque todo surgió de dudas, de incredulidad y después la incertidumbre. ¿Por qué ya no vas a la iglesia? No, pues es que Dios dice esto y en mí no se sucede esto, aquello, me quedé sin trabajo, estoy enfermo, qué sé yo, otros están pasando por enfermedades y es como si yo, por ejemplo, dijera, oye, ¿por qué me pasa a mí todas estas cosas? Si yo soy pastor y soy bonachón y soy buena gente, ¿por qué en vez de pasarme a mí no le pasa a alguno de los hermanos de la iglesia que son peores que yo? ¿Eso está bien? Eso es no conocer a Dios. Eso es egoísmo. Eso es, llámale como quieras, menos fe, menos que conoces a Dios. Menos. Imagínate. Porque a lo mejor Cristo hubiera dicho, bueno, ¿por qué voy a ir a la cruz por Daniel, que es un tal por cual? Que vaya él a la cruz, que sufra las consecuencias. No. Él dio su vida por mí, por ti, siendo pecadores. Entonces, si tú no conoces a Dios en su dicho, en su hecho, en su obra, tú vas a caer en dudas de lo que Dios es. Por eso tú tienes que aprender a conocer a Dios, al Dios de las Escrituras, y tener experiencias con Él
fuera y dentro de la necesidad. Entiendas esto, fuera y dentro de la necesidad. Si fuera de la necesidad no reconoces la grandeza de Dios, lo excelso, lo soberano que Él es, en la tribulación te vas a venir para abajo. Te vas a venir para abajo. ¿Estás aquí conmigo? Te voy a dar algunos principios de aquellas personas que deben de tener, si es que nos decimos cristianos, si queremos llegar a algún punto, para no dudar de Dios. Nunca, nunca. Yo te voy a mostrar en la Biblia que la duda cabe en un cristiano siempre y cuando, luego te digo, ¿cuándo qué? Pero mientras tengas esto que te voy a leer ahorita, que es alguno de los principios, no todos, te harán fuerte en todo momento. Porque no pensarás que Dios es una llanta de refacción, que solamente piensas en ella cuando tienes tribulación. Voy a poner un ejemplo quizás un poco absurdo. Yo cuando salgo de viaje, aunque siempre la llanta de refacción la traigo con aire y todo, ¿saben qué hago yo antes de salir? Checo que siga con aire. No la traigo de juego. Me aseguro. Yo cuando estoy en tribulación me aseguro que Dios está conmigo. No lo uso como una llanta de refacción. Pues ya me acordé que existe Dios. No. Dios existe en la abundancia y en la necesidad, en la enfermedad y en la sanidad, en la pobreza y en la riqueza. Bueno, que yo sepa, eso me ha enseñado Dios. Eso me enseña Dios a través de Pablo, cuando él dice, he aprendido a tener abundancia y a padecer necesidad. Porque a veces estamos en la abundancia, pero no siempre la abundancia está. No siempre. Y cuando no está, ¿qué es lo que haces? ¿Cómo te mueves? Nosotros debemos alabar a Dios en todo momento y a cada instante. Israel, se me está viciando un poco por acá el sonido. Entonces, es importante que aprendamos. Voy con el primer pasaje y vamos a seguir hablando de la duda, de la incredulidad y de la incertidumbre. Vamos a hablar, porque usted y yo, de repente aquí se vicia, y ahorita ya se calmó. Porque usted y yo tenemos que estar firmes en todo momento y a cada instante. A cada momento. A donde Dios te lleve en la riqueza, debes de ser un testimonio de una persona que tiene al dinero, no el dinero a ella. Si estás en la abundancia, debe ser un testimonio vivo de la grandeza de Dios, que tu fortaleza no está en la riqueza, sino en Dios, genuinamente. Y si estás enfermo, aprovechar el tiempo para dar testimonio de la grandeza y el poder de Dios en medio de la tribulación, donde quiera que estés, o como estés, como sea. Tú no tienes armas que te destruyan, sino armas que te edifiquen para no caer en la duda, en la incredulidad y en la incertidumbre. Que en un momento determinado, yo no sé por qué me pasan cosas, no pretendo saberlo todo. En estos 50 años que tengo de creyente, te puedo decir que es casi nada de lo que conozco de lo que es Dios. ¿Me expliqué? Es menos lo que sé que lo que es Dios. Pero me basta lo que yo sé de Dios para no cuestionar a Dios. ¿Escuchó lo que dije? Me basta saber quién es Dios para no caer en tentación. Me basta saber quién es Dios para que cuando ande a la sombra de la muerte, en valle de sombra de muerte, tenga paz y no incredulidad y no duda
y con el que menos debería estar enojado es con Dios. Dice la palabra de Dios en Proverbios 10, los labios del justo apacientan a muchos, empezando por él mismo. Los labios del justo apacientan a muchos, sobre todo a sí mismo. Porque la gente cristiana es muy buena para dar consejos, pero no para tomarlos para sí mismos. ¿Estás aquí? No se duerma. Por amor a Dios. Los labios del justo dice que apacientan a muchos. Tú, dice la palabra de Dios, tú guardarás en completa paz. Aquel que está en paz no va a caer en dudas, ni en incertidumbre, ni en incredulidad. Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Pero no está diciendo aquel que repite como perico lo que Dios dice, sino que hace lo que Dios dice. Ejemplo, mi matrimonio está mal, hermano, ¿qué debo hacer? Pues ¿qué no sabes lo que Dios dice? Sí, sí sé lo que Dios dice. ¿Sabes lo que Dios dice? Sí, sé lo que Dios dice. ¿Haces lo que Dios dice? Intento, no, entonces no lo haces. Y si no lo haces, entonces estás tronado. Por eso tu matrimonio está como está. ¿Por qué? Porque no haces. No te vale saber. Por eso dice, tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento, no, pues Dios dice esto. Es que tu varón o tu mujer es tal así, tú guardarás en completa paz. Yo sé que debo amar a mi esposa, o yo sé que debo amar a mi esposo, yo sé que no debo provocar a ira, yo sé, y tú guardarás en completa paz. No resolver los conflictos que te lleven a la duda de que digan, no, pues es que mi matrimonio ya no tiene solución. Esa respuesta déjasela a Dios, no a ti. Tú haz lo que debes de hacer. ¿Me estoy explicando? Y sigue diciendo, mas los necios mueren por falta de entendimiento espiritualmente. Mueren por falta de entendimiento. Tú puedes hacer morir en ti la fe, porque no entiendes lo que Dios te está diciendo. Porque piensas que para ti es mucho. Mira, yo conozco familias, no, aquí no están, están en otro lado, que quieren que sus hijos se conviertan y ellos mediocramente viven una espiritualidad mediocre y los hijos que querían ya no quieren después. Mediocres, espiritualmente hablando. Anímicos, espiritualmente hablando. Y luego estás ansioso porque tu hijo o tu hija no se convierte. Dijo que sí, dio pasos, pero se hundió. Pero tú tienes mucha culpa. Dice ahí, la bendición de Jehová, escucha bien, la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Todo lo que Dios te ha dado no te debe causar tristeza. Sea mucho, sea poco, porque lo poco que tengas es una bendición de Dios. Lo mucho que tengas es una bendición de Dios. La salud que tienes es una bendición de Dios, sea poca o sea mucha. Tú tienes que alabar lo que tienes y como una bendición de Dios. Y debes de alabar a Dios por lo que no tienes, para que Dios te ayude a ser fortalecido en eso que te hace falta. En eso que te hace falta. Alabando a Dios. Yo te voy a mostrar con la Escritura gente que no tenía y alabando a Dios pudo tener lo que necesitaba para estar en paz, quieta y reposadamente. ¿Estás aquí? La bendición de Dios es una bendición. Es una bendición de Dios. No sé cuántas veces he oído que tienes a tu marido y a tu mujer esposa y
reniegas de él y reniegas de ella. Es una bendición. Es una bendición. Es una bendición. Haz lo que quieras, di lo que quieras. Es una bendición, porque cuando se muere él, te veo llorando. Ay, te veo llorando. O se muere ella y estás chillando. Pues no, que no lo aguantabas, que no la aguantabas. ¿En qué quedamos por fin? ¿Me quieres o no me quieres? Diría mi Dios, mi Rey y Señor, tocamos flauta y no bailaste, canciones tristes y no lloraste. Todo lo que tú tienes, que viene de Dios, porque hay cosas que tú tienes que no vienen de Dios, aunque tú no lo creas. Hay gente que se hace rica y debe pensar que está siendo bendecida por Dios, ¿no? Pero no viene de Dios. Pero todo lo que viene de Dios, todo lo que viene de Dios es una bendición, lo poco o lo mucho. ¿Estás aquí? Salmo 119. Si tú no quieres caer en dudas, en incredulidad, ni en incertidumbre, sé sabio. Pero no con la sabiduría del mundo, sino con la sabiduría de Dios. Sé sabio. Haz las cosas como Dios quiere. Mire, todos muchos saben que mi mujer está perdiendo la vista. Yo podía decir, ¿por qué no la pierde la vecina de enfrente que ni es cristiana y a mi esposa que le dé la vista? Aquella sí es una impía. Eso es no conocer a Dios. Porque yo no puedo desearle mal a ¿quién? A nadie. Voy a alabar a Dios y voy a bendecir a Dios por lo que tiene mi esposa, por lo que puede hacer mi esposa, y voy a rogar a Dios y le voy a pedir capacidad y Él me va a estar bendiciendo. Porque mi esposa es una bendición para mí. ¿Me explico? Es una bendición. La bendición de Dios es la que enriquece y no añade en ella tristeza alguna, ninguna. Ninguna. ¿Estás aquí conmigo? En el Salmo 119, el verso 104 dice, el salmista dice de esta manera, inspirado por el Espíritu Santo: de tus mandamientos he adquirido inteligencia. ¿Dónde adquiere el hombre la inteligencia para que no haya duda, incredulidad ni incertidumbre? De los mandamientos de Dios. ¿Por qué? Porque te afirman. Porque te afirman en esta vida. Te afirman. Te establecen. No te dejan titubear, sino te dan fuerza, valor para seguir adelante. ¿No fue acaso Dios quien le dijo a Josué: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente para cuidar de hacer lo que bien te venga en gana? No, de hacer y de cuidar lo que Moisés, mi siervo, mandó, porque te aseguro que entonces podrás prosperar tu camino y todo te va a salir bien. Todo te va a salir bien. Aún lo que tú piensas que es para tu mal te va a salir bien. Tú vas a ver el final de lo que decidiste hacer en el nombre de Jesús. Aunque te dolía y no lo entendías, te va a salir bien. Porque Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Si Él habló, Él hará. Si Él dijo, Él ejecutará. Pero si te invade la duda, si leyéndote la palabra, alguno de nosotros, no muchos, como uno, no, exagera, es lo que quiere el diablo. Exactamente es lo que quiere el diablo, que dudes. Aún leyéndolo en la palabra es lo que quiere, nada más. Llevarte a la duda, a la incredulidad y a la incertidumbre. A eso te quiere llevar. Y dice, de tus mandamientos he adquirido inteligencia, por tanto he aborrecido todo camino de mentira. Entiéndase, todo camino
que no es genuino, que no es verdadero, si el camino por donde tú vas es una mentira, generada por tus ideas, por el principio del mundo, guiada por el diablo, que te aparta de Dios, tú amas un camino de mentira. Y yo nunca he sabido que la mentira sea una bendición. Nunca. Ese camino que tú llevas es de perdición porque es una mentira. Dice, por eso he aborrecido, ¿qué? Todo camino de mentira. Todo camino de mentira. Que vente por aquí, que mira, que poca le va, que no tienes para tanto. Todo camino de mentira te va a llevar a la duda, a la inseguridad y la incertidumbre. Todo camino. Si no procede de Dios, es un camino de mentira. Las tranzas, dijera el muy amado hermano Ubaldo, del que no tranza, no avanza. No, sí avanza para el infierno, pero avanza. No para el cielo. Todo camino. ¿Sabe? Si usted me diera la oportunidad, yo le podría decir, mira, tú vas en un camino de mentira. Por eso eres como eres. Por eso haces lo que haces. ¿Por qué? Porque vas en un camino de mentira. Pero un cristiano verdadero aborrece el camino de mentira. Es como si yo agarrara y trajera a ustedes cosas que Dios no dice, que es un camino de mentira, predicarles sobre la prosperidad, que es un camino de mentira, que te aparta de Dios, te hunde y te quita la vista de Dios y te las pone en las cosas materiales. Es un camino de mentira. Es un evangelio que está fuera. O pensar que Dios va a sanar a todos, es un camino de mentira. Es un camino de mentira. Eso no es cierto. Eliseo murió enfermo. Y pues no voy a salir del tema. Caminos de mentira. Aborrecer todo camino de mentira. Todo camino de mentira algún día, tarde que temprano, te va a llevar a la duda. Si dijeron que si yo hacía esto, no. Es un camino de mentira. No es de Dios. Está aquí conmigo. Si en algo me equivoco y estoy siendo exagerado, levante su mano. Aquí podemos platicar. No me tenga miedo, téngame respeto, como yo a usted. Pero no me tenga miedo. He aborrecido todo camino de mentira. ¿Pero por qué, hermano? ¿Por qué yo no caigo en la duda, ni la incredulidad, ni la incertidumbre? Porque lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. ¿Por qué? Porque lámpara es a mis pies su palabra y lumbrera mi camino. ¿Cómo carambas voy a caer en dudas? ¿Cómo carambas voy a estar yo en un camino de incredulidad y de incertidumbre si este es un testimonio vivo? Al final de la vida, lámpara es a mis pies su palabra. ¿Qué hay después de la vida? La eterna. ¿Y eso me genera dudas? ¿Incredulidad? ¿Inseguridad? ¿Incertidumbre? No, es mi esperanza. Por eso cuando ando en valle de sombra de muerte, no tengo temor alguno. Porque lámpara es a mis pies su palabra y lumbrera a mi camino. Por eso no tengo, ¿sabe qué? Dudas de Dios. Por eso no tengo incredulidad, porque he probado a Dios, si se vale la expresión, y he visto que ha sido real. Es real. ¿Cómo voy a estar en incertidumbre? Ayer que estaba con el terapista, dando terapia, Dios me dio la oportunidad de evangelizarlo, pero usted, Señor, no tengo dudas. Está bien.
Me decía otro doctor, que no digo el nombre porque lo amo también, me decía, señor Daniel, usted de una a otra, pero yo sé que mi Redentor vive. Si no salgo de esta, entro a otra, mejor, en la vida eterna. No tengo dudas. He aborrecido todo camino de mentira, porque de sus mandamientos he adquirido inteligencia. ¿Usted piensa que Salomón era sabio en sí mismo? No, ¿de quién era la sabiduría? De Dios. Pero cuando él dejó de ver la sabiduría de Dios, entró a un camino de mentira. Y entonces, he ahí las consecuencias. ¿Para qué hablamos de esto, verdad? ¿Sí o no? Dios es bueno y digno de suprema alabanza. Mire, a causa del tiempo, vamos a hacer algo. Mire, yo le voy a ayudar a pensar un poco. Vamos a pensar en la vida de Pedro. Pedro tuvo dudas, pero su duda la convirtió en una bendición. Vamos a leer ahí. Primero voy a ir a Santiago. Quiero ir a Santiago. Santiago 1, para que vea que la duda nunca ha sido ni será una bendición. Déjame poner un ejemplo un poco burdo. Voy a pensar que Katia es millonaria y es mi amiga. Y le llego y digo, Katia tiene mucho dinero y dice que es mi amiga. Y me ha dicho que cuando tenga necesidad me acerca a ella, pero tengo mis dudas. A lo mejor no es sincera, a lo mejor no es honesta. Esa duda va a frenar que yo me acerque a ella y le diga, préstame la nana, ¿no? Porque yo la generé, no porque en ella esté. Sino que yo ya me hice una idea equivocada de ella. Ella me ha ofrecido, tiene solvencia, dinero hasta para aventar para arriba. Pero yo ya me hice una idea equivocada de ella. Entonces mi duda y mi incertidumbre y mi incredulidad no me va a dejar acercarme a ella y solucionar el problema que tengo. Ahora vamos a ver qué dice Dios con respecto a este ejemplo. En Santiago 1, 6, 7 dice, pero pida con fe, no dudando nada. A ver, dice, pida con fe, no dudando nada. Bueno, hermano, es que aquí está el problema, es que yo pido con fe y no me da nada. No. Espérame. Aquí, primero, enseguida dice que tú vas a recibir de Dios, no necesariamente. Ahora te voy a explicar la escritura, pero déjame sacar este pedacito de la escritura. Pero pida con fe, no dudando nada. A ver, Filipenses dice esto. Dice, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios con una actitud, con acción de gracias. ¿Hasta aquí le ha dicho Dios que le va a dar lo que está pidiendo? No. Dice que tú traigas tu petición a los pies de Dios con una cosa, con acción de gracias, de que Él acaba de tomar esa petición y va a hacer lo mejor para ti. No, lo mejor para ti no es lo que tú piensas, es lo que Él tiene para ti. Y dice, y la paz de Dios, después de que has descansado, y la paz de Dios gobernará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Vas a estar inundado de paz, de tal manera que no tengas dudas, ni incertidumbre, ni incredulidad. Porque has puesto tu necesidad en las manos del que todo lo puede, del que todo lo sabe, del que todo lo quiere y sobre todo que es soberano. Y que no me va a dar nada que a mí no me conviene, aunque yo no lo logre entender. Y luego sigue diciendo, porque el que duda
es semejante a la onda del mar. ¿Cómo es la onda del mar? Inconstante. Dice, viene y va. La ola que viene ya no es la que se fue, es otra. Así es, el que tiene dudas. No está firme, está lleno de dudas, de incertidumbre y de incredulidad. No dudando que nada. Pero usted no sea como los que dicen, no, es que yo le pedí a Dios. Usted nunca oyó hablar de este Paul Yonggi Cho, se llama Paul Yonggi Cho, el que escribió un libro que dice, lo que dices, recibes. Él decía que tú le tenías que pedir a Dios, lo que fuera, y tenías que embarazarte de eso que estabas pidiendo. ¿Y qué pasa? Cuando tú estás embarazado, pues tienes que dar a luz. Si tú pides una bicicleta, vas a decir que tú pediste esa bicicleta y esa bicicleta va a llegar tarde que temprano, porque tú la pediste. Si Dios no es hombre para que mienta, te la va a dar. Y él escribió y mucha gente lo fue a oír. El hombre tenía una enfermedad y él, por apoyarse, es un camino de mentira, porque no es saber lo que dice Dios. Él tenía un problema físico fuerte, de tal manera que él estaba predicando y aquella cosa se manifestaba, no lo voy a decir porque está en cadena, y él hacía cosas, pero él decía, yo estoy embarazado de mi salud, y se murió el hombre, cayó muerto. Es un camino de mentira. Dios no ofrece eso. Eliseo murió de la enfermedad que tenía. Pero a veces pensamos que porque pedimos algo, Dios tiene la obligación de darnos ese algo. Dios nos va a dar lo que nos conviene. Dios no cumple caprichos. Dios suple necesidades genuinas, no necedades arbitrarias. Dice que no sea como las olas del mar, que son arrastrados por el viento y echadas de una parte para otras. Es decir, tu pensamiento batalla con esto, batalla con aquello, batalla con lo otro, pero no está firme nada. Eres movido de cualquier viento de pensamiento, de doctrina. No estás estable en tu convicción. Y no piense pues que te halaga, seas pastor, apóstol, evangelista, maestro o creyente, no piense el tal que recibirá alguna cosa o cosa alguna del Señor. No la va a recibir. ¿Qué? No la va a recibir. Porque es una palabra de Dios. Ahora sí, quiero entrar a la vida de Pedro en algo que tuvo duda. Usted sabe bien que una vez Cristo le dijo a sus discípulos que subieran a la barca y que fueran al otro lado del río, que los iba a alcanzar allá. Nada más que el medio de transporte no iba a ser el mismo, ellos iban en una barca y Jesús se fue ¿cómo? Caminando sobre el mar. Pero dice la Escritura, narra, que Pedro y los discípulos vieron entre las sombras de la noche, por allá caminando alguien. Y dijeron, un fantasma, X, Y o Z. Y Pedro dijo, no, es el Señor Jesucristo. Y entonces él no estaba tan cierto que fuera el Señor Jesucristo. Pero dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya para allá. Y Jesús le dijo, ven, voy a leer el texto ahí en Mateo 14, 28, dice, entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y le dijo, ven. Y descendió Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús, pero al ver el viento, el fuerte viento, tuvo ¿qué? Miedo. Fíjese, vamos a unir esto. Tuvo miedo y comenzó a hundirse y dio voces diciendo, Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?
El miedo también va a generar ¿qué? Duda. Ahora, no vamos a criticar al Pedro. Usted no se avienta a caminar en el mar. A él le dijo, ven, y él se aventó, caminó en el mar. No dudó. De esa palabra no dudó. Dios se la había dado. Aquí tenemos que tener cuidado. No, él no se aventó y declaró que voy a caminar. No. Él siguió la voz de Dios. Usted tiene que estar cierto que lo que va a hacer es la voz de Dios. Porque muchos hacen cosas que dice uno, perdón. Como una vez estaba yo en una reunión de ministerios y uno se parece, declaro que en este instante los hospitales quedan vacíos y todos sanan. Dice uno, ¿what? ¿Con que sane yo? ¿Para qué los hospitales? No, dices. No. Tenga cuidado con lo que piensa. Pero él empezó a caminar. Pero por un momento dejó de ver a Jesucristo. Quizás usted en un momento tiene una lucha. Y está luchando contra algo. Y ha visto a Jesús. Y usted empieza a caminar en fe. Nadie le ha dicho, ven, vas a ser sano. Pero usted empieza a caminar. Y usted ve que de repente empieza a quitar la vista de Jesús. Y empieza a ver las circunstancias. Y su fe empieza a decaer. Se empieza a hundir. Pedro se empezó a hundir. Pero dijo, Señor, sálvame, que perezco. Tú puedes decirle a Dios, ayúdame, sálvame, anímame. Dios lo va a tomar también de la mano y no lo va a dejar hundir. Aunque usted no lo sienta, Dios no lo va a dejar hundir. Aunque Dios le va a decir, oh hombre de poca fe, ¿por qué dudas? Si ya estabas caminando, ¿por qué empiezas a ver las circunstancias? Sigue. Ahora usted no pensará que Jesús le dio la mano a Pedro, lo sacó del mar y se lo llevó cargando a la alberca, se lo llevó andando al barco, ¿verdad? No, ¿qué volvió a hacer Pedro? A caminar en el mar. Ve el poder de Dios. Volvió a caminar hasta llegar a la alberca, al barco, tanto que aborrezco las albercas, y se lo llevó, caminando, se fueron caminando a la alberca. Cuando nosotros tenemos alguna duda, cuando surja alguna duda en tú, no despegues tus ojos de Dios. No lo despegues, lucha contra la duda, pero no permitas que ella te abrace. Si te tienta, no permitas que te abrace. Si te tienta, no permitas que te abrace. Vuelve tus ojos a Dios. Porque en un cristiano la duda no debe permanecer más de 3 minutos. Tenemos que luchar contra ella, contra la incredulidad. Tenemos que luchar contra ella y sostenernos. Porque si Dios está con nosotros, no va a permitir que nos hundamos. Nos va a sostener. Y si es el tiempo de llamarnos, nos va a sostener. Porque Él es así. Podemos mirar a otro hombre que le abrazó la incredulidad. Podemos ver a este hombre que llevó a su hijo endemoniado con los discípulos de Cristo. Con los discípulos, digo. Y los discípulos no pudieron hacer nada. Entonces el hombre trajo al joven endemoniado, a su hijo, a Jesús, y le dijo, Señor, si puedes, traje a mi hijo a tus discípulos, pero no pudieron hacer nada por él. Si tú puedes hacer algo por mi hijo. Y la pregunta fue de Cristo, ¿crees que puedo? ¿Y qué contestó él? Creo. Pero si hay alguna sombra en mí de incredulidad, ayúdame incredulidad. Dios va a notar eso. Vas a ver eso. Cuando tú estés en una incertidumbre, una inquietud, Él te va a decir, ¿crees que lo puedo hacer? Tú le tienes que decir, si hay algo en mí que estorbe, ayúdame a botarlo. Pero no la vas a abrazar, ni 3 minutos.
No dejes que te abrace la duda, no dejes que te abrace la incredulidad, no dejes que te abrace la incertidumbre, no la dejes porque te hunda, te roba la fe. Dijo, creo, ayuda a mi incredulidad. Y en ese momento dio la orden el Señor Jesucristo y el demonio salió. ¿Se vale si no te abraza? ¿Estás aquí? Sí, que sí. Alguno de ustedes le hace como a mis nietos. Cuando le caigo en algo, le digo, ¿qué estás haciendo eso? Se ríe. Sí, no, abuelo. Yo sé que no estás aquí, pero bueno, vámonos. Otro. Tenemos a Juan el Bautista. Aunque no dice que él usó de incredulidad, deducimos que usó la incredulidad, la duda. Nosotros vemos a Juan el Bautista, y aquí quiero hablar a todos ustedes también de esta manera. Hay tiempos donde nos sentimos Superman, espiritualmente hablando. Y vamos y rompemos y hacemos y deshacemos. Y luego vienen momentos que no son así. Eso nos muestra la Escritura. Lo puedo ver con Elías. Elías haciendo maravillas en el nombre de Jesús. Dios respondiéndole a grosso modo. Fuertemente Elías. Y ahorita me regreso con Juan el Bautista. Y vemos que en un momento determinado, una mujer, desde entonces las mujeres traen azorreados a los hombres, menos la mía. Una mujer llamada Jocabet le dijo, te voy a matar. Y el hombre peló los ojotes. Y entró en él la duda. Patas, ¿para qué te quiero? Mientras que había orado a Dios y descendió fuego, consumió el holocausto, ahí el hecho más complicado, mató a 400 sacerdotes de Baal y ahora sale el tío con una mujer que le dice, te voy a matar, sale corriendo hecho la mocha. ¿No podía ese Elías clamar a Dios y decir, descabéchate a Jocabet? No, salió hecho la mocha. Se fue y se metió en una cueva. Lo buscó el gran Yo Soy y le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? No, Dios, qué bueno que apareces. Estoy parafraseando, se enoje. Bueno, no soy hereje. Yo soy el único que queda de todos los sacerdotes y me quieren matar. Y dice, qué barbaridad. Estás equivocado, todavía hay 7,000 que no han doblado su rodilla ante Baal. Mira, sal, échate esta torta, sal, vámonos. Sal afuera. Porque a veces los cristianos buscamos a Dios como, ¿se acuerda que lo buscó en un silbido, en un torbellino y no estaba ahí? Y luego lo buscó en donde más, vieja, en un temblor. ¿Ven? Porque la pongo a estudiar. Y no estaba ahí. Y los cristianos buscan a Dios en cosas así. No, hermano. Dios estaba en un silbido apacible. ¿Sabe? Los mejores momentos de un cristiano cuando ora en quietud y en reposo es nuestra comunión con Dios. Donde dejes el celular apagado y el teléfono por allá. En quietud y en reposo. Ahí estaba Dios. Y ya fue que salió Elías, pero vea cómo él dudó. ¿Cómo es que dudas de Dios? ¿Cómo es que no te das cuenta que Dios está contigo? Usted no se da cuenta de que usted no tiene que tener la menor duda de que la existencia y del poder y la grandeza y la soberanía de Dios y que sus ojos están en usted. Levante la mano aquel que nunca Dios ha hecho algo en su vida. Nunca. Porque si hay alguien que lo levante, yo le voy a decir por qué. Porque Dios no está con usted. Porque si está con usted ha hecho muchas cosas. Y usted debe de ser igual que yo en los momentos de gloria, en los momentos de luchas y de todo. Lo que hizo David. Bendice alma mía Jehová
y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Ninguno. ¿Qué alimenta nuestra alma y nos hace no caer en duda? Recordar lo que Dios ha hecho con nosotros. Eso es lo que nos ayuda. Aun cuando las cosas no salen como quisiéramos, recordar lo que Dios ha hecho con nosotros. Yo a veces pienso que a veces la gente quiere algo y está tanto mal, Dios no se lo quiere dar y está duro, dale, duro y dale. A mí me deprimió, hermano, estar duro y dale, aunque no caí en la duda, sí caí en el pecado de la depresión. No, ahora que lo medito, sí, Sí, era duda de que si Dios iba a hacer conmigo lo que me había dicho y yo no veía claro. Y algún día yo le dije, ya le he dicho, quiero más de 400 o 400 personas. Y me dijo, el día que te dé 400 personas, te mueres. Mejor aguántate así. Y es verdad. Es verdad. Porque mi carácter es amigable, afable. Me gusta verlos, tocarlos, ¿no? Entonces, vea. Y luego Juan el Bautista. Ese hombre que sin conocer a Jesucristo, imagínese, usted piensa que es usted Juan el Bautista. Y usted está bautizando en el Jordán a X personas y de repente ve a un hombre venir allá, inspirado por el Espíritu Santo, dice, he aquí, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y yo no le conocía. ¡Wow! ¡Qué revelación! Y llega Jesucristo a bautizarse y todavía Juan dice, he de ser yo bautizado por ti y tú vienes a mí. Dije, deja, dijo Jesús, porque así conviene cumplir con toda justicia. Y en ese instante que lo bautizó, Juan el Bautista escuchó una voz que decía, este es mi Hijo amado, en el cual tengo contentamiento, a él oíd. Pasa el tiempo y cae en la cárcel el hombre. Y está en la cárcel y luego de repente se pega los barrotes y llama a alguno de sus discípulos, ve y pregúntale si es él el que esperamos o es otro. ¡Wow! Dices, no puede ser. Pues sí puede ser. ¿Qué tenía Juan en ese momento, Gerardo? Duda. Pero si él oyó a Jesucristo, digo a Dios eterno, cuando dijo, este es mi Hijo amado. Si Dios le reveló cuando lo vio venir, él no lo conocía, caramba. Y Dios le manifestó, este es mi Hijo. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y todavía sí. Lo juzgamos a él, pero nosotros estamos peor. Estamos peor. No dejes que te abrace la duda. No dejes que te abrace la incredulidad, porque al abrazarte estas cosas llegará la incertidumbre y muchas veces te apartarás. ¿Que estás pasando por algunas pruebas? ¿Las generaste? ¿Las generaste? Esta es mi pregunta, ¿las generaste? Bueno, pide perdón. No sé si Dios quiere restaurarte, pero no te acerques, no te alejes de Él, porque te hará peor. Las generaste, las promoviste, te alejaste de Dios y ahora quieres que Dios te responda y te responde. Me decía una persona que tenía un matrimonio, que conoció un matrimonio, donde ella se porta como el diablo, él se porta cristianamente. Pues Dios te va a consolar a ti que te portas como cristiano, pero Dios para hacer la obra necesita que la persona se arrepiente y se convierta. De otra manera, ¿cómo le haremos? ¿No acaso Dios dice en su palabra que si tú estás casado con un inconverso o una inconversa,
Si Él consiente vivir contigo, no lo abandones, pero si no consiente, adiós, mariquítale, pues ni modo. No, ni modo. No tienes lo que quieres, pero vas a tener paz. La paz de Dios. ¿Me estoy explicando? No dejes que la incredulidad te abrace. No dejes que la duda te alimente. En todo momento y a cada instante. Si hay cosas en tu vida que sabes que tienes que hacer, y Dios te ha dicho cómo hacer, y me sales con que solamente la intentas, entonces no la estás haciendo. Grábatelo. No lo estás haciendo. No lo estás haciendo. Y si no lo estás haciendo, ¿cómo esperas que Dios te responda? ¿Cómo? Si no lo estás haciendo. Cuando lo hagas, tú verás la mano de Dios moverse de una manera que tú no sabes, que no esperas. Tu corazón será callado, se verá satisfecho, se verá lleno, porque la paz de Dios inundará todo tu ser, espíritu, alma y cuerpo. Y no vivirás resignado. No es resignación. Tú vas a vivir satisfecho, gozoso en el Señor, sabiendo que tienes lo mejor para ti. Amén. ¿Habéis entendido? ¿Habéis comprendido? Vamos a entonar 2 alabanzas. 2 alabanzas. Y yo podía hablarte de mucha gente que dudó, pero no apartó su vista de Dios. Y los que dudaron y apartaron su vista de Dios fueron consumidos. Quisiera hablarte, ¿qué te puedo decir de Sadrac, Mesac y Abednego? Ellos no tenían la más mínima duda. En el momento del problema no tenían la menor chispa de duda. Y era su vida la que estaba en riesgo. Su vida. No un carro que sacaste en abonos y te lo van a quitar, no. Su vida. Era su vida. Y no tenían duda. Cuando el rey les incitó a adorar a su estatua, él dijo, ni la levantes porque nosotros no vamos a adorar a otro Dios que no sea nuestro Dios. Al Dios que nosotros servimos, Él puede librarnos. Pero si no lo hace, tampoco lo adoraremos. ¿Por qué? Porque Dios es soberano. Daniel, recibiendo amenazas de ser echado al foso de los leones, no tuvo miedo y él siguió con su misma actitud espiritual. No decía, bueno, voy a seguir orando pero con las ventanas cerradas. No, él seguía abriendo las ventanas a orar por él. No tenía la menor duda del Dios al que él servía. Lo echaron al foso de los leones. Él no se resistió, se bajó amablemente. Y al otro día muy temprano, al rayar el alba, el rey fue y quitó la piedra y dijo, Daniel, el Dios tuyo pudo librarte. Rey, yo no he hecho ningún mal. Fue librado. Y así hará Dios con nosotros, si la duda no está en ti. Pero también otros fueron al rodeo, otros fueron al circo romano sin duda, que la vida que estaban dando era por causa de Cristo, que Cristo dijo que algunos, usted que está sentado aquí cómodamente y chillón por cosas que no le están pidiendo a su vida, sabían que al otro día iban a morir, no iban a morir degollados en un sas, sino descuartizados por los leones. No pujaron a la salida. Cuando corrieron las rejas de la cárcel, salieron. Gente cargando a sus hijos. No tenían duda. A sus pequeños. Y los leones se los arrebataron de sus manos. Pero ellos no tenían duda. Usted la tiene. No me conteste. Sendas Dios hará donde piensas que no hay.
donde piensas que no hay. Él obra en maneras que no podemos entender. Él me guiará, a su lado estaré. Amor y fuerza me dará y un camino hará donde no sendas Dios hará donde piensas que no hay. Él obra en maneras que no podemos entender. Él me guiará, a su lado estaré. Amor y fuerza me dará y un camino hará donde no lo hay. Escucha, Rojas, por camino en la soledad me guiará. Escucha. Y agua en el desierto encontraré. La tierra pasará, su palabra eterna es. Él hará algo nuevo. Entonces, sendas Dios dará donde piensas que no hay. Él obra en maneras que no podemos entender. Él me guiará, a su lado estaré. Amor y fuerza me dará y un camino hará donde no lo hay. Porque Él es un noble sostén. Él es un noble sostén. Escucha lo que cantas. Noble sostén, noble sostén. De la esperanza mía, fuente bendita de vida eterna. Solo el alma que en tus fuerzas fía tiene paz, porque mi sostén es Jesús. Nunca en la lucha desmayar podré. Mi sostén es Jesús. Nunca en la lucha desmayar podré. Noble sostén. Noble sostén de la esperanza mía. Dile a Él, fuente bendita, te amamos, de vida eterna. Tan solo el alma que en sus fuerzas fía tiene paz. Tiene paz, mi sostén es Jesús. Nunca en la lucha desmayar podré. Mi sostén es Jesús. Nunca en la lucha desmayar podré.
lucha, difícil la tarea, mas tú me dotas de tu gran poder, mi espíritu renueva con la idea nueva de vencer, porque mi sostén es Jesús. Nunca en la lucha desmayar. Eso es, hija. Aleluya. Mi sostén es Jesús, el Señor. Nunca en la lucha desmayar podré. Sí, Dios. Nunca en la lucha, Señor. Aquí hay un grupo de hombres y mujeres valientes, esforzados, decididos por el nombre de Jesús a pelear la buena batalla. En el nombre de Jesús, ayúdanos, Señor, tanto en la abundancia como en la necesidad, tanto en el gozo como en la tristeza, en todo momento y a cada instante, a no desmayar, a no dudar de la grandeza de tu nombre, de tu soberanía, a no caer en incredulidad ni incertidumbre, porque tú nos has enseñado a decir: yo sé que mi Redentor vive. Ayúdanos por el nombre de Jesús a ser sabios y entendidos de los tiempos, de las circunstancias, y de veras, Dios, en todo momento nuestra alma te alabará. Gracias por tu palabra y por la esperanza que nos cobija. En el nombre de Jesús. Amén.